Mi nieto de 7 años expone un secreto extraordinario que transformó mi relación familiar. Juan se encontraba en su taller, el lugar donde el ruido de las herramientas hacían eco, elevándose entre el aroma a aceite y metal. Era un refugio, un santuario forjado con esfuerzo y risas familiares. Justo cuando la tranquilidad parecía embriagarlo, Martín, su nieto de sueños grandes y ojos brillantes, entró vivo con preguntas. ¿Por qué tenemos este taller, abuelo?, cuestionó Martín, rompiendo la paz de los días monótonos. Al instante, Juan sintió cómo se quiebran sus certezas. La pregunta de Martín resonó en su mente como un tambor que anuncia la tormenta. Recordó su juventud, cuando anhelaba ser más que un mecánico. Tenía sueños de volar, de conocer el mundo, pero la vida tenía otros planes, y su elección de trabajar en el taller se convirtió en una cadena de responsabilidades. ¿Por qué papá nunca estudió más?, seguía preguntando el pequeño, con una curiosidad que invadía el espacio. Las palabras de su nieto lo atormentaban, era un eco de sus propias decisiones, de lo que había sacrificado por su familia. Un día, revisando el desván, encontró una caja polvorienta. Dentro, cartas de su padre detallaban secretos oscuros que había mantenido enterrados. Traiciones y decisiones desgarradoras, un negocio que una vez prosperó, destrozado por la injusticia social. Las revelaciones empezaron a asfixiarlo, cuestionando no solo su vida, sino el legado familiar que había heredado y el que estaba construyendo. Martín, con su inocente determinación, empezó a desenterrar las cartas. «Abuelo, podemos intentar recuperar lo que perdimos», exclamó lleno de esperanzas. En ese momento, Juan sintió un escalofrío. La posibilidad de revivir el pasado lo aterraba. Recordó las discusiones con su hijo, quien quería dejar atrás las sombras, abrazar un futuro limpio de heridas. «¿Para qué buscar lo que ya no existe?», solía decir, y esa frase se repetía en su mente como un mantra que se convertía en un muro entre ellos. Pasaron los días y la tristeza se instaló en su hogar. La tensión crecía como una tormenta oscura, mientras Juan se debatía entre el deseo de revelar la verdad y el temor de romper la paz familiar. Sería un dilema terrible tener que presentar aquellas cartas, abrir el cofre ventajoso y desfectado cuando su hijo ya rechazaba cualquier atisbo del pasado. La ansiedad lo consumiría cada vez más. La idea de hablar con su hijo sobre los secretos familiares lo mantenía al borde. ¿Cómo enfrentar ese torrente de emociones graves, esa historia que nunca antes había compartido? ¿Cómo lidiar con el miedo de que el dilema de su propio pasado se convirtiera en una carga sobre las espaldas de su familia? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Esa noche, cuando la luna brillaba con intensidad, Juan observó las cartas en su mesa. Su mano temblaba al tocarlas, como si pudieran destrozar la tranquilidad que había conocido. Un chisporroteo de esperanza y miedo surgió en su pecho. ¿Se atrevería a desenmascarar la historia familiar que había atesorado con tanto recelo? La respiración se le hizo pesada, el peso del tiempo y las decisiones colisionando en una danza peligrosa. Se encontraba al borde de una revelación que podría cambiar su vida y la de su familia para siempre. La angustia se amplificaba, su corazón latía con fuerza, anticipándose al momento en que finalmente tendría que abrir esa puerta. En la penumbra del taller, el eco del martillo sobre el yunque resonaba con un nuevo significado. Juan sentía que, a cada golpe, su indecisión se desgastaba, pero las cartas seguían allí, firmes y desafiantes sobre la mesa. La noche se escurría lentamente, arrastrando consigo la prisa del día y devolviendo su mente a recuerdos lejanos. Los días previos habían sido un laberinto de emociones. Tras las preguntas de Martín, Juan se encontraba en un estado de introspección profunda.
Sus decisiones, que una vez parecieron necesarias, ahora aparecían ante él como pesadas cadenas. La vida lo había llevado a conformarse, a acatar un destino que al principio parecía noble, pero que ahora se sentía como un sacrificio. ¿Cuántas veces se había dicho a sí mismo que era suficiente? ¿Cuántas decisiones había tomado con la esperanza de que alguna vez se sentiría pleno? Un día decidió salir a caminar. Caminando por el vecindario, cada rostro que pasaba era un recordatorio de los sueños que no había perseguido. La vida ajena parecía vibrar con potencial, mientras él luchaba con la sombra de su pasado. De repente, se detuvo en seco frente a una vieja librería, donde solía soñar con aventuras y conocimiento. La puerta, entreabierta, lo invitaba a entrar. Al cruzar el umbral, el olor a papel envejecido lo envolvió, desperezando su curiosidad. Se acercó a una estantería polvorienta y un libro que se asomaba entre los demás atrajo su atención. El título, Sueños no olvidados, parecía susurrarle que aún había tiempo para recomponer los pedazos de su vida. En esa librería, Juan sintió que la chispa de su juventud resentida empezaba a cobrar vida. De vuelta en casa, su mente giraba. En vez de resignarse a ser un espectador de su propia historia, impulsado por la esperanza renovada, decidió escribir. Las palabras fluyeron en el papel, como si siempre hubieran estado esperando ser liberadas. Relató sus sueños de vuelo, sus ambiciones de exploración y el deseo ferviente de convertirse en alguien que pudiera dejar una huella más profunda en el mundo. La pluma se movía con determinación, redescubriendo su capacidad. Sin embargo, mientras plasmaba su historia, el pánico lo invadía. ¿Quién sería el destinatario de estas confesiones? Sus sentimientos estaban tan arraigados en la culpa de lo que había abandonado, un futuro imaginado que se había evaporado por las responsabilidades y decisiones asumidas. Pensó en su hijo, en cómo podría reaccionar al enterarse de que su padre había estado anhelando lo que él mismo despreciaba. Alzando la vista hacia la ventana, vio a Martín jugando en el jardín, ajeno a las tormentas del alma de su abuelo. Esa visión le hizo preguntarse, ¿qué legado realmente quería dejarle? ¿El miedo a tocar el pasado o el coraje de enfrentarlo para construir un futuro mejor? El camino hacia la verdad podría abrir no solo viejas heridas, sino también nuevas posibilidades. Con cada palabra escrita, Juan se sentía más ligero, como si sus decisiones finales pudieran mejorarse incrementando su legado. Sin embargo, en ese hábitat de creatividad surgía una pregunta perturbadora. ¿Estaba preparado para compartir su historia, los secretos familiares, los fantasmas que había temido enfrentar? Esa noche, mientras la luna bañaba el taller con su luz plateada, Juan decidió que, al amanecer, tendría que hablar con su hijo y su nieto. La revelación de aquellos secretos y la decisión de darles sentido lo llevaría a un nuevo umbral de descubrimiento. Estaba a punto de enfrentar los propios fantasmas que dio por muertos, sabiendo que la verdad podría liberarlo o, por el contrario, encadenar su familia a una historia que no habían elegido. Con un latido firme y el espíritu renovado, preparó las cartas para el día siguiente, sintiendo que el encuentro se aproximaba. Sin embargo, la inquietante certeza de que todo podía cambiar en un instante le provocaba escalofríos. ¿Sería capaz de transformar el miedo en fuerza? ¿Daría el paso decisivo hacia la libertad, aun si eso significaba desvelar antiguos secretos? La respuesta lo aguardaba en el horizonte de sus expectativas, desdibujándose entre la luz y la oscuridad de sus decisiones. El amanecer se desplegaba con una claridad casi visionaria. Juan se sentó en la mesa del taller, las cartas esparcidas como el desorden de su mente, y el peso de la revelación que planeaba compartir pesaba más que nunca en su pecho. La pluma en su mano temblaba, un reflejo de su duda. ¿Qué pasaría si sus palabras desencadenaban algo inesperado? La mirada inocente de Martín aún danzaba en su memoria, recordándole por qué había decidido enfrentar su verdad. Pero, ¿estaba realmente listo para llevar esa carga a la luz? Esa mañana, mientras el aroma del café llenaba el aire, se sumió en sus pensamientos.
Visualizaba el momento en que todo estallaría, el silencio de la sala, la risa ligera de su nieto transformándose en una atención a veces inquieta. Tenía que encontrar la manera de explicar por qué su vida no había sido una línea recta de éxito, sino un laberinto de decisiones conflictivas. ¿Cómo podía compartir los giros y revueltas de sus propias renuncias sin aplastarlo bajo el peso de sus responsabilidades? Caminó por el jardín rumbo a donde Martín jugaba, recordando que cada paso que daba era uno hacia una nueva construcción de su relación. Tenía que transformar su historia en una lección, en algo que su nieto pudiera entender. Pero la voz en su interior le repetía que el valor era un arma de doble filo, capaz de abrir puertas pero también de causar heridas. «Abuelo», la voz suave de su nieto lo interrumpió. Las preocupaciones de Juan se desvanecieron momentáneamente al ver la curiosidad en los ojos de Martín. Era un niño tan lleno de vida, tan libertad encarnada. Se sentaron juntos en la banca del jardín, los rayos dorados del sol iluminando el rostro del pequeño, y Juan sintió que era el momento indicado. Con una respiración profunda, empezó a contar su historia. Habló de sueños perdidos, de caminos que había decidido no tomar y de la lucha constante entre el deber y el deseo. Cada palabra que pronunciaba sonaba como un tambor en su pecho, un eco de verdad que había reprimido durante años. Martín escuchaba atentamente, sus ojos parpadeaban con la seriedad del niño que se adentra en un mundo de adultos. El diálogo se convirtió en un puente. Juan notó cómo el hijo de su hijo en ocasiones se impregnaba de su narración, escuchando no solo los fracasos, sino también los pequeños triunfos, la valentía de escribir, la decisión de seguir adelante a pesar de las dudas. En esos momentos, Juan comenzó a vislumbrar que su confesión no sería solo un peso, sino una liberación mutua. Y así, como un valoroso guerrero, continuó. Sin embargo, la intensidad de la conversación fue interrumpida por un eco distante, un trueno que resonaba. Algo en el ambiente cambiaba intimidantemente, alterando la atmósfera que se había construido entre ellos. Al mirar hacia el horizonte oscuro, se sintió invadir por un nuevo sentido de responsabilidad. No estaba solo, su familia también enfrentaría el impacto de su historia, no solo en ese momento, sino en el futuro. ¿Qué harías tú, Martín, si te encuentras con algo de tu pasado que cambie todo? Juan planteó la pregunta con la intención de explorar la mente de su nieto. Pero al escuchar su respuesta inocente, Juan se dio cuenta de que aún había caminos inexplorados por recorrer y secretos no solo suyos, sino familiares que mantenían un peso significativo. La inquietud aumentaba. Todos los secretos que había guardado parecían comprimirse, listos para ser liberados, mientras el cielo gris se tornaba más oscuro. Ese pequeño instante de calma se sintió como el susurro de lo inevitable. ¿Qué otras revelaciones podrían surgir y cómo cambiarían su dinámica familiar? Sin poder contener la urgencia que ahora palpitaba en su interior, Juan se sintió irremediablemente atraído a desenterrar más de su pasado. Pero el mismo miedo que lo había mantenido cautivo durante años acechaba, listo para transformarse en una nueva barrera. El camino se bifurcaba ante él, entre la luz de la sinceridad y la sombra del silencio. La convicción lo acompañó. Era tiempo de dar el siguiente paso. Sin embargo, en cada palabra que eligió pronunciar, un eco latente recordaba que algunos secretos tienen la fuerza de cambiar irremediablemente no solo su vida, sino la de aquellos dejados atrás. ¿Haría falta desvelar más para forjar un futuro o simplemente abriría más grietas en su historia? Con el estómago revuelto y el corazón en alerta, Juan dejó escapar un susurro. ¿Todo vale la pena, Martín? La respuesta podía ser el invitado definitivo a la tormenta que acechaba, una que desataría incluso más de lo que había estado listo para enfrentar. El viento soplaba con fuerza, llevando consigo un preámbulo de tormenta. Juan observó la expresión en el rostro de Martín, su penetrante curiosidad brillando con resplandor, y un cuestionamiento pertinente. ¿Vale la pena, abuelo? Esa pregunta caló en su ser como un cuchillo afilado.
Juan sintió una presión que lo urgía, un llamado profundo a desentrañar capas de su propia historia que había preferido mantener ocultas. Martín, con su pequeña mente ávida de respuestas, no tenía idea del torrente que se avecinaba. Juan sintió la incertidumbre abrazarlo, retorciendo su estómago mientras dilucidaba cómo descifrar su propio miedo. La verdad, en toda su complejidad, parecía una carga pesada y al mismo tiempo un elixir que podría sanar viejas heridas. Y si hablar significaba enfrentar sus errores, sus elecciones que le habían traído hasta ese momento. Todo lo que vale la pena en la vida viene con riesgos, Martín. A veces es necesario abrir puertas aunque temamos lo que haya detrás, susurró, casi para convencer a su propio espíritu. Su nieto asintió, todavía sin comprender del todo. Pero el eco de la inseguridad iba y venía, inundando su mente con recordatorios de su propia fragilidad. ¿Debería realmente compartir aquel secreto que había oscurecido sus noches y cargado su corazón? Juan sintió que su voz empezaba a tambalearse mientras exploraba los recovecos de su historia. Se volvía consciente de que esta revelación tenía el potencial de acercar a su familia o, por el contrario, romper el tejido que unía sus vidas. En su corazón, una resistencia poderosa comenzaba a retumbar. Había tomado decisiones que lo habían definido, pero también lo habían marginado. La exactitud de sus palabras a menudo se enturbiaba. La confusión emocional se erguía frente a él, abrumándolo con promesas de redención y miedo a las consecuencias. Con cada giro de su narrativa se revelaban no solo sus errores, sino también la resignación que le había costado llevar esa carga. Necesitaba la claridad de su propósito. Era crucial comprender si estaba en condiciones de cargar con esos secretos o si, al liberarlos, podría encontrar su propio camino a la redención. «Abuelo, ¿puedes decirme más sobre lo que te pasó?» La voz de Martín lo sacó de su trance. La sinceridad en la pregunta retumbó tanto en sus oídos como en su mente. No era solo un niño curioso, era una niña. Especie de espejo que reflejaba sus propios anhelos de entender y sanar. Esa mirada inocente lo hacía querer manejar la situación con delicadeza. Pero, ¿podría ser lo suficientemente valiente? Juan inhaló profundamente, sintiendo cómo el aire fresco rodeaba su ser. Decidió que no solo era el momento de hablar, sino que también era el instante de convertirse en el arquitecto de un nuevo futuro. Esta vez tenía que enfrentarse a su pasado de frente, sin escudos, sin máscaras. La revelación no solo perturbaría su historia, sino que también tenía la oportunidad de liberarlos a ambos de los remordimientos escondidos e incómodos. ¿Sabes, Martín? A veces ocultamos cosas por temor, y llega un momento en que se vuelven tan pesadas que necesitamos compartirlas. Quizás sea momento de que te cuente sobre... Se detuvo un instante. El peso de lo que estaba a punto de decir casi lo despedazaba. Sin embargo, su decisión estaba tomada. Debía crear un espacio seguro donde ambos pudieran explorar su realidad sin miedo al juicio ni a la desaprobación. La emoción contenida en sus palabras se tornó un grito silencioso en su interior, pero fue el tipo de grito necesario. Si era capaz de abrirse al mundo oscuro de sus secretos, quizá podría empezar a romper las cadenas que le habían atado tanto tiempo. Una nube oscura avanzaba veloz hacia ellos. La atmósfera se tornaba pesadumbra, a la par que Juan sentía que sus propios demonios eran despertados, ansiosos por salir a la luz. ¿Podría esta conversación ser el puente que los llevara a un futuro más iluminado? ¿O solo abriría la caja de Pandora que podría llevar a su familia al abismo? Con el eco de la tormenta retumbando en sus oídos, una nueva línea de preguntas emergió. ¿Y si su propia liberación acarreaba el peso de más verdades ocultas? A medida que la lluvia comenzaba a caer, Juan miró a su nieto y le lanzó una mirada que decía, «Prepárate, porque estamos a punto de desenterrar algo que cambiará todo». Era inminente, el momento de la verdad había llegado, y con él, la posibilidad de enfrentar lo desconocido y tal vez redimir su alma. La lluvia caía con fuerza, golpeando el suelo como una sinfonía inquietante que marcaba el ritmo de su conversación. Juan sintió un temblor en su voz, y aunque la incertidumbre lo acechaba, la determinación comenzó a florecer dentro de él.
Era tiempo de develar sus secretos, de desnudarse emocionalmente ante su nieto, de enfrentar lo que había estado ocultando durante tanto tiempo. La tormenta no solo era externa, sino que también se desataba en su interior. Martín, hay cosas en mi pasado que me han marcado y han influido en la forma en que veo la vida, comenzó, consciente de que sus palabras eran el primero de muchos pasos hacia una verdad agridulce. Se tomó un momento para observar la reacción de su nieto, notando la mezcla de expectación y confusión en su rostro. Había algo profundamente liberador en esa mirada. Como si la inocencia de Martín lo empujara a abrirse. La voz de Juan titubeó y recordó los momentos claves de su vida. No siempre tomé las decisiones correctas. Muchas veces me dejé llevar por el miedo o el deseo de complacer a otros. Recuerdo a tu abuela. Un nudo se formó en su garganta, pero continuó. Nunca le conté sobre mis inseguridades, mis miedos. Siempre intenté ser fuerte, como un roble que no se deja doblar por la tormenta. Esas palabras resonaron en él, evocando una imagen de su pasado en la cual las emociones eran un lujo que no podía permitirse. La lluvia, cada vez más intensa, simbolizaba la liberación de esos sentimientos reprimidos. Con cada decisión dejé de ser quien realmente quería ser, y en ese proceso fui distanciándome de lo que realmente importaba, admitió, sintiendo la presión de su historia aplastarlo. Pero la fuerza de sus palabras se estaba convirtiendo en un impulsor. Martín parecía estar captando la seriedad de lo que su abuelo estaba compartiendo. ¿Te arrepientes de no haber sido más honesto, abuelo? La pregunta se deslizó suavemente, como si el niño hubiera cruzado un puente hacia un entendimiento mayor. Juan sintió un escalofrío que lo atravesó. Nunca había puesto por palabra ese arrepentimiento. Sí, hijo, todo el tiempo. La verdad pesa más que cualquier secreto, y el miedo a soltarla me ha hecho perder años valiosos, respondió, su voz ahora más segura. Había un aura de claridad comenzando a formarse a su alrededor. Juan se dio cuenta de que no solo hablaba de su pasado, sino que estaba construyendo un nuevo futuro con su nieto. En ese momento, la necesidad de ser vulnerable se transformó en un acto de fortaleza. Me di cuenta de que para realmente conectar contigo y con la familia, necesitaba ser auténtico. Los errores no me definen, son parte de mi historia, y ahora puedes ser parte de ella conmigo, explicó, sintiendo cómo la presión en su pecho comenzaba a desvanecerse. La conversación había tomado un rumbo inesperado, convirtiéndose en un poderoso acto de reconciliación no solo con su pasado, sino también con el presente. Martín sonrió, y en ese gesto, Juan sintió que había un nuevo espacio formado entre ellos. Había afirmaciones no verbales compartidas, un acuerdo tácito de que juntos avanzarían hacia un futuro más genuino. De repente, un relámpago iluminó el cielo, seguido de un estruendo ensordecedor. Juan parpadeó, centrando su atención en su nieto, quien parecía embelesado por el espectáculo de la naturaleza. Esa línea de conexión entre ellos se había fortalecido. Pero, al mismo tiempo, Juan sintió que había más que compartir, que aún quedaban partes de su historia por descubrir. Hay algo más, Martín, algo que cambió no solo mi vida, sino también la de toda nuestra familia, dijo, sintiendo cómo la urgencia de la verdad a punto de ser revelada le aceleraba el pulso. La tormenta exterior coincidía con su creciente caos interno. La intriga de Martín y el eco de su propia vulnerabilidad se complementaban. Juan se sintió caminando sobre un delgado hilo entre el miedo y la emoción. ¿Qué es, abuelo? La curiosidad de Martín era palpable, y Juan comprendió que había llegado el momento de enfrentar no solo su pasado, sino también la verdad que podría definir el lazo que compartían. Con un profundo suspiro, Juan se preparó para desvelar lo que había resonado en su conciencia durante tanto tiempo. La verdadera sombra de su dolor y arrepentimiento estaba a punto de emerger. Es sobre tu padre, y un secreto que nunca le dije. La tormenta seguía arremetiendo con fuerza, pero en el corazón de Juan, una calma inusual comenzaba a emerger. Martín lo miraba con atención. Cada pregunta de su pequeño nieto había despertado en él un torrente de emociones que ya no podía reprimir.
La conexión que se estaba forjando se sentía casi mágica, como si cada palabra pronunciada sintonizaba sus almas de una manera que rompía barreras invisibles. Juan tomó aire. El miedo aún le acechaba, pero la urgencia de compartir su historia era cada vez más fuerte. Te confieso que tu padre y yo tuvimos nuestras diferencias grandes, que nacieron de un secreto que llevé sobre mis hombros durante mucho tiempo. Las palabras cuajaron en el aire, llenando el espacio a su alrededor con una atmósfera cargada de revelaciones. Martín inclinó la cabeza, la curiosidad inyectándose en su expresión infantil. ¿Por qué no le dijiste? ¿Qué era tan importante? La pureza de la pregunta atravesó a Juan como una flecha, desnudando su alma. Eran esas preguntas las que solían atarlo, preguntas que debía deshacer para ser libre finalmente. Porque tenía miedo, Martín, miedo a que ese secreto lo cambiara todo, que te cambiara a ti, a tu padre, respondió con voz temblorosa. La imagen de su hijo decepcionado, de las expectativas que nunca cumplió y de su propia imagen proyectada ante los demás lo atormentaban. Ese instante fue crucial para destacar su evolución personal, el reconocimiento de su miedo como un verdadero enemigo en su vida, un obstáculo que lo había mantenido atrapado en un ciclo de aislamiento. ¿Y si nunca supiste cuál sería el resultado? ¿Y si nunca te viste la oportunidad de ser honesto? La voz de Martín era ligera, pero la profundización que sus palabras contenían hacían eco en la conciencia de Juan. La lógica pura que emanaba de su nieto generó un horizonte nuevo ante su visión, como si poco a poco las nubes comenzaran a desvanecerse. Exactamente, hijo, asintió Juan, sintiendo cómo una chispa de claridad lo iluminaba. Su vida había sido una serie de decisiones temporales en lugar de una visión a largo plazo. La idea de ser auténtico se había visto sacrificado en el altar del miedo y la preocupación por las expectativas ajenas. Ahora, justo frente a su nieto, la verdad clamaba por ser revelada. Tu padre no sabe que su futuro podría haber sido diferente si le hubiera hablado con sinceridad desde el principio. Perdí la oportunidad de ser su guía y me encerré en mis propios fantasmas, admitió Juan, resaltando con un tono sombrío su lucha interna. La responsabilidad abrumadora de su silencio se iba desvaneciendo, y con cada palabra su corazón se sentía más ligero. Esta verdad que guardé no solo me afectó a mí, sino a toda la familia, y no quiero que tú te sientas así nunca, Martín. Quiero enseñarte a enfrentar tus temores, a compartir tus vulnerabilidades. Pero abuelo, ¿por qué no hablas con papá ahora? La pregunta simple del niño resonó con una verdad devastadora. Juan sintió como si el suelo temblara bajo sus pies. Nunca había considerado la posibilidad de abrir esa puerta. La idea lo asustaba, pero también desprendía una energía nueva, una oportunidad de reescribir la historia. No puedo prometer que será fácil, pero enfrentarlo, aunque me asuste, puede traerme paz. Podría ser el primer paso para cambiar nuestra relación, reflexionó, sabiendo que el riesgo valía la pena. La decisión de hablar con su hijo lo colocaba en una posición de vulnerabilidad, algo que hasta ese momento había considerado una debilidad. Sin embargo, en la conversación con Martín había encontrado un nuevo entendimiento de la fortaleza, la capacidad de ser auténtico y honesto, incluso cuando el camino estaba cubierto de espinas. Se dio cuenta que si quería construir un legado nuevo, debía enfrentar el pasado de frente. Quizá debo ponerme en contacto con él ahora. Tal vez debamos sentarnos, hablar de nuestros errores y enfrentar juntos esta verdad, dijo Juan, su voz resonando con una mezcla de nerviosismo y resolución. Martín sonrió, su expresión inocente iluminando el momento con esperanza. Sí, eso sería genial, abuelo. Así tu historia puede cambiar. La intersección del pasado y el futuro se dibujaba ante él. La tormenta exterior comenzaba a calmarse, pero el relámpago que había identificado como su lucha interna aún chisporroteaba ferozmente. La revelación de su historia junto a su nieto fue el primer peldaño hacia la redención familiar. El sonido de la lluvia ahora parecía una especie de música, como si la naturaleza celebrara su compromiso de enfrentar la verdad. Pero a medida que miraba a Martín, comprendió que solo era el comienzo.
Juan instantáneamente se sintió dividido entre la emoción de su determinación y la sombra del antiguo secreto. Ahí fue cuando Juan recordó una frase que una vez había escuchado: «Los secretos pesan más que las mentiras». Esa declaración lo llevó a una nueva línea de pensamientos y decidió que, aunque enfrentaría el pasado con su hijo, había algo más que seguía latente dentro de él, un dilema profundo que debía resolver. «Pero, Martín, hay una verdad más profunda que debo descubrir en mí mismo antes de hacerlo. Hay un concepto acerca de la familia que he entendido mal, y es vital que lo transforme antes de hablar con tu padre», dijo Juan, su voz segura pero cargada de un nuevo conflicto interno. Aquella tormenta en su mente todavía rugía feroz, y él sabía que, aunque se sentía más fuerte que antes, su viaje hacia la verdad completa apenas comenzaba. Juan no pudo evitar que esas palabras resonaran en su mente como un eco constante. La revelación del secreto y la necesidad de confrontar sus propios demonios lo sumían en una especie de altibajo emocional. Se dio cuenta de que cada interacción, cada decisión que había tomado hasta ese momento había sido un paso en una danza tensa entre el temor y la verdad. La imagen de su hijo, la decepción reflejada en su rostro si conocía su historia completa, lo persiguió. Pero, al mismo tiempo, la mirada curiosa e inquisitiva de Martín lo hacía cuestionar. ¿Era realmente el impacto sobre su familia lo que más le preocupaba? O tal vez eran sus propios miedos de ser expuesto, de ser juzgado, lo que lo mantenía encadenado. Martín, con su voz suave y dudas infantiles, le desnudaba el corazón. En su simplicidad, apuntaba a lo más profundo de la psique de Juan. A veces necesitamos digerir nuestros propios errores para ayudar a los demás, reflexionó internamente. Había llegado a comprender que la honestidad era el primer paso para sanar no solo a sí mismo, sino también a su familia. Cuando hablo de la familia, en realidad hablo de conexiones, se dijo, dibujando un círculo imaginario en su mente. Esa esfera contenía a cada uno de sus seres queridos, incluidos sus propios errores. La figura de su hijo se alineaba con la de sus expectativas no cumplidas, pero ahora parecían menos amenazantes. Tal vez la única forma de avanzar era reconocer esas decepciones y transformarlas en lecciones. ¿Qué significa realmente ser honesto consigo mismo? Era una pregunta que ahora surcaba su mente con una nueva urgencia. Reconocía que había vivido en una burbuja de deseos no cumplidos y secretos anhelantes. La sorprendente lucidez proporcionada por la conversación con Martín lo llevó a considerar que no era solo la verdad sobre su pasado la que necesitaba desvelar, sino también la que había ignorado respecto a sí mismo. Decidido a no dejar pasar esta oportunidad, Juan empezó a vislumbrar un plan. ¿Cuándo fue la última vez que me senté y escribí mis pensamientos? Los necesitaba. Así, la idea de llevar un diario comenzó a germinar en él. Un espacio donde podría volcar cada rincón de su conflicto interno, donde podría ver su propio crecimiento reflejado de manera tangible. A medida que esas ideas se formaban, se sintió como un explorador que iba descubriendo un territorio desconocido. Cada palabra escrita sería un acto de valentía, una confrontación con sus límites personales. Si no doy el primer paso, nunca me atreveré a hacerlo con mi hijo, pensó con firmeza. Aquel amanecer de autoconocimiento prometía una luz al final del túnel, pero Juan sabía que el camino a esa verdad requería una vulnerabilidad que nunca había exhibido. Es hora de abrir ese diario y allí grabar mis temores, mis aspiraciones y sobre todo la verdad que guardé en silencio tanto tiempo, determinó. El sonido de la lluvia parecía acompañar su resolución, como si el universo confirmara su decisión. Sin embargo, una inquietud crecía en su interior. Era obvio que el proceso de escritura no sería suficiente. ¿Y si, al abrir ese diario, se topaba con verdades que no estaba preparado para enfrentar? Existía también el riesgo de que, al confrontar sus decepciones, todo se tambaleara aún más. ¿Y si, en lugar de encontrar paz, descubro más dolor? El dilema lo detuvo un momento, generando un torbellino de dudas frente a la posibilidad del dolor que podría desplazar sus antiguos arquetipos familiares. Conocerse es un viaje, no un destino, recapacitó, mientras su mente oscilaba entre la inseguridad y la determinación. En ese torbellino de pensamientos, vislumbró que escribir no solo era una herramienta de descubrimiento, sino también de liberación.
Mientras el agua caía sin compasión en el exterior, una llegada interna surgía. Juan era consciente de que el simple acto de escribir sería su primer paso hacia el impacto que anhelaba crear en su familia. Pero había algo más. La idea de hablar con su hijo se había transformado en una promesa de valentía, un compromiso que no podía dejar que se desvaneciera. Si quiero cambiar la historia, debo empezar hoy, ahora, se dijo. Aquella verdad resurgía como una necesidad vendaval, mostrando el camino valiente que se asomaba. A través de la ventana, el cielo comenzaba a despejarse, pero en el horizonte se dibujaban sombras de nuevos desafíos que aún estaban por venir. ¿Hasta dónde estaré dispuesto a llegar para encontrar esa verdad?, pensó. El fragor del viento y el aroma a tierra mojada lo instaban a seguir adelante. Juan no solo estaba a redescubrirse, estaba comenzando a reescribir su vida. De pronto, una llamada inesperada irrumpió en su proceso reflexivo. La luz del teléfono vibraba en la mesa, interrumpiendo sus pensamientos profundamente arraigados. Su corazón se aceleró anticipando que podría ser su hijo. Al contestar, la voz familiar al otro lado generó un sudor frío en su frente. La conversación que estaba a punto de tener podría erigir o derribar todo lo que había construido hasta ahora. «Hola, papá, necesitamos hablar». El momento que había esperado y temido al mismo tiempo finalmente había llegado. Juan se sentó en el borde de la cama, el teléfono aún pegado a su oído. La voz de su hijo sonaba urgente, clara, como si cada palabra estuviera cortando a través de su habitual pereza emocional. «Necesitamos hablar». Las palabras resonaban con un peso que casi podía palparse, y en ese instante todo su ser se sintió abrumado por una mezcla de anticipación y temor. «¿Qué ocurre, Martín?», preguntó, obligándose a mantener la calma, pero su voz sonaba temblorosa, como una hoja movida por el viento. Las dudas que había mantenido durante años se abalanzaron sobre él, haciendo que su mente se agolpara en un mar de posibilidades. «El abuelo dice que no te gusta hablar de tu pasado. Dijo que su historia es como una sombra en nuestra familia», respondió su hijo. La pureza de la curiosidad infantil golpeó a Juan donde más le dolía. ¿Cómo era posible que un niño de 7 años hubiera captado la esencia de sus secretos? ¿Qué legado estaba compartiendo su padre con su hijo? Hubo un silencio, un momento en que la realidad cayó sobre él con toda su fuerza. ¿Era realmente su padre el responsable de ese velo de silencio que había cubierto su historia familiar? Sus pensamientos empezaron a girar alrededor de esta revelación, sintiendo que su mundo, ese hasta ahora sólido, comenzaba a desmoronarse. Finalmente, Juan tomó aire. «Mira, Martín, si es así, debo explicarte algunas cosas». Las palabras fluyeron, pero su voz se entrecortó por la emoción reprimida. Había momentos que se quebraban y no sabía si podía ser suficiente. La promesa del diálogo con su hijo, la que había estado esperando, comenzaba a materializarse, pero también traía consigo un torrente de responsabilidad. «¿Así que no has tenido la oportunidad de conocer mi historia?», continuó, intentando enmarcar la conversación. Sin darse cuenta, su mente se proyectó hacia la idea de ese diario que había comenzado a escribir, una manera de vaciar sus pensamientos y emociones, en lugar de cerrarse ante ellas. Tenía la necesidad de que el niño entendiera el contexto detrás de aquello que su abuelo había compartido, pero temía al mismo tiempo el juicio que podría emitir. «Está bien, papá, creo que merece la pena», dijo Martín, lleno de una sabiduría que competía con la inexperiencia de su corta edad. «Tal vez compartir tu verdad nos ayude a estar más unidos. Eso es lo que los héroes hacen, ¿no?». El corazón de Juan dio un vuelco. La perspectiva infantil de su hijo iluminó una parte oscura y olvidada de su propio pasado. Era el momento. Lo que su hijo necesitaba era exactamente lo que él mismo anhelaba, un puente hacia la verdad, una oportunidad de sincerarse. Con una mezcla de determinación y miedo, comenzó a narrar el principio de su historia, aquellas decisiones que le habían guiado a secretos oscuros y arrepentimientos. Con cada palabra, las ruinas de su pasado empezaban a reinar sobre su presente.
Tras unos minutos, Juan se dio cuenta de que ya no hablaba solo para su hijo, sino también para el niño que aún vivía en él, el que había temido el rechazo de una verdad que podía ser peligrosa. Este proceso no era solo acerca de sus errores, sino de construir una conexión sanadora. Martín continuó con un tono más firme. Las decisiones que tomamos como adultos a veces nos hacen rehuir la verdad, pero enfrentarlas es el primer paso para sanarnos a nosotros mismos y a los que amamos. Sintió que cada palabra era un útil instrumento de liberación. La historia comenzaba a tomar forma, no solo en el aire, sino también en su mente. Después de compartir momentos íntimos y dolorosos, comenzaron a entrelazarse con risas, ilusiones y esperanzas. La mirada de su hijo, un destello que le decía que tal vez había esperanza para ellos, que la más profunda vulnerabilidad podría empoderar tanto al padre como al hijo. Cuando la conversación finalizó, una mezcla de cansancio y alivio lo invadió. Había dado un paso monumental, quizás el más grande que había tomado en años. Pero una pregunta lo acechaba, una sombra que no podía ignorar. ¿Esto será suficiente para transformar lo que hemos construido entre ambos?, se preguntó. ¿Puedo seguir explorando mi pasado y abrirme a ti de nueva forma, Martín? ¿O este solo ha sido un primer paso en un camino más difícil? Reflexionó. Mientras el día se desvanecía por completo, sintió que algo dentro de él se transformaba. Sabía que el desafío no había terminado, sino que apenas comenzaba. La historia familiar que había guardado en silencio sería puesta a prueba, explorada con cada nueva conversación, y podría revelar verdades que aún no había considerado. Con un nuevo sentido de urgencia, Juan se preguntó cómo abordaría la siguiente conversación crucial con su padre. Tal vez aquel legado que había amado y temido sería la clave para redefinir su propio papel como padre. Estaba claro que cada paso que tomara ahora podría ser el inicio de una historia de renovación, tanto para él como para su hijo. ¿Cómo continuar este proceso de sanación?, se cuestionó, mientras la incertidumbre comenzaba a tejer nuevos caminos en su mente. Había iniciado un viaje hacia la verdad, pero aún quedaban muchos secretos por desvelar y batallas por librar. Las luces de la ciudad apagaban sus brillos y la noche caía, pero un rayo de luz comenzaba a aparecer en su horizonte personal. Es hora de buscar respuestas que no solo me afecten a mí, sino también a mi familia. La resolución crecía con cada latido. Sabía que el camino hacia la verdad quizás sería incómodo, pero necesario. Fue entonces que se dispuso a tomar el teléfono nuevamente, sabiendo que la próxima llamada cambiaría todo. «Papá, creo que tenemos que hablar». Juan observó su reflejo en la pantalla del teléfono mientras el llamado sonaba, sintiendo una mezcla de expectación y temor. No se trataba únicamente de contar su historia. Se sentía como un hijo en búsqueda de un padre que había estado ausente demasiado tiempo. La llamada, ya inminente, lo sacudía a cada instante, llevándolo a una vorágine de recuerdos que había intentado olvidar. Cuando la voz de su padre resonó al otro lado de la línea, un nudo se formó en su garganta. «Juan, ¿por qué me llamas a estas horas?» La familiaridad de la voz lo transportó a momentos de su infancia, pero también le recordó las tensiones no resueltas que había heredado. «Papá, tengo que hablar contigo sobre algo importante», comenzó, tratando de evitar la trampa de las emociones. Había llegado el momento de lidiar con los recuerdos que durante tantos años habían estado bajo llave. «¿Sobre qué?», replicó su padre con cierto desdén. Era el mismo tono que Juan había escuchado tantas veces, un signo del distanciamiento que se había incubado por años. Juan inhaló profundamente. Tenía que ser claro. «No creo que haya sido justo el silencio que hemos construido entre nosotros. Te lo dice tu hijo que está tratando de ser un mejor padre para su propio niño». Su voz se mostró firme, pero en su interior no podía evitar sentir el familiar miedo al rechazo. ¿Qué pasaría si su padre se negaba a escuchar?
Hubo un momento de silencio, una especie de confrontación sin palabras que pesaba en el aire. Finalmente, su padre suspiró. «De acuerdo, hablemos». Esa simple frase rasgó un velo que había cubierto años de conversaciones no mantenidas. Juan sabía que esta no sería solo una conversación, era el primer paso hacia la reconstrucción de una relación fracturada. Martín me preguntó sobre nuestra historia familiar, y eso me llevó a reflexionar sobre las historias que nunca compartí contigo. El silencio no nos ha beneficiado, y quiero romper con eso. La libertad que sintió al expresar esas palabras lo sorprendió. Había dejado de lado el miedo, permitiendo que la verdad resplandeciera incluso entre los escombros de su paternidad. ¿Por qué ahora, Juan? ¿Siempre has sido el que no quiere hablar de las cosas difíciles?, respondió su padre. Sus palabras traspasaban la línea del reproche. Pero en lugar de intimidarse, Juan percibió una chispa de oportunidad. Este era el momento ideal para desafiar no solo a su padre, sino también a sí mismo. Porque aprender a mirar al pasado es esencial, papá. Ya no quiero repetir errores, y si eso significa que debo enfrentarte, estoy dispuesto. Mis decisiones se están reflejando en Martín, y quiero que conozca quiénes somos realmente. Era una declaración potente, un desafío que cortaba las intrincadas telarañas de silencio que habían prevalecido por mucho tiempo. La reacción de su padre fue imprevista. «No tengo nada que decir al respecto», mencionó, pero su tono era diferente. Había una fragilidad en sus palabras que Juan no había escuchado antes. «Quizá no lo creas así, pero siempre has tenido historias que contar. Hay cosas que yo no entiendo, cosas que me han marcado. Tú también tienes un hijo, y quiero que nuestras relaciones sean distintas», Juan insistió. La verdad era que le ardía el corazón al percibir la resistencia de su padre, pero también sabía que debía avanzar. Un silencio se apoderó nuevamente de la conversación, pero esta vez era diferente. No era un peso pausante, sino el indicio de que el diálogo sobre su historia comenzaba a abrir nuevas puertas. Juan mantenía la esperanza de que su padre entendería la importancia de lo que estaba en juego. En el rincón más profundo de su mente, una pregunta se aferraba a él. ¿Qué tan lejos estaba de comprender su legado? Y no solo eso, ¿podría abrir ese capítulo doloroso que había mantenido cerrado? Debía estar preparado para unir esas piezas, para enfrentar a su padre y a su propio miedo. «Déjame pensarlo», declaró. Su padre al final. Sin embargo, Juan percibió la dureza del tono. Quedaba un camino largo por recorrer, pero se dio cuenta de que había iniciado el tránsito hacia la verdad. Nunca había imaginado que esta conversación con su padre podría desencadenar un cambio tan profundo y significativo. Mientras colgaba, sintió una mezcla de alivio y ansiedad que florecía en su pecho. Sabía que la conversación había sido solo el primer paso, pero el desafío estaba lejos de haber terminado. La revelación de los secretos familiares era un territorio inexplorado y lleno de peligros. En la penumbra de la habitación, otros pensamientos comenzaron a surgir. ¿Qué pasaría si su padre decidía aferrarse al silencio? ¿Y qué si cada palabra que le había dicho había sido solo una piedra arrojada en un mar de indiferencia? No iba a permitir que el miedo al horizonte desconocido lo detuviera más. Juan tenía que seguir adelante. «Mañana», decidió en silencio, «tendré que buscar la manera de hacerlo, de sacar a la luz lo que hemos guardado». Ahora, la búsqueda por comprender su historia empezaba a tomar forma, pero cada descubrimiento podría abrir puertas a verdades aún más incómodas. «¿Y si hay algo más profundo que no entiendo?», se cuestionó mientras bajaba la mirada hacia su diario. Cautivado por la promesa de sus páginas en blanco, sabía que allí encontraría sus propias respuestas, el mapa hacia su legado personal y el camino para construir, de una vez por todas, la relación que había anhelado. Con esa determinación, se dijo a sí mismo que el siguiente paso era inevitable. La pregunta latente quedó flotando en el aire. ¿Qué tanto estaba dispuesto a arriesgar para descubrir la raíz de su historia familiar? La noche prometía ser larga, y el viaje apenas comenzaba. El sol despuntó en el horizonte, y con él Juan sintió una oleada de determinación.
La conversación de la noche anterior aún resonaba en su mente, recordándole que el tiempo de las sombras había terminado. Con cada nuevo amanecer tenía la oportunidad de reescribir su historia y la de su familia. Después de tantos años de silencio, estaba listo para enfrentar lo que había estado oculto. Mientras preparaba el desayuno, el aroma del café llenó el aire y su corazón palpitaba con la posibilidad de la conexión que había estado buscando. Martín entró al salón, su habitual energía iluminando el espacio. ¿Hoy es el día, abuelo?, preguntó el pequeño con una sonrisa. Fue un recordatorio de que la ternura y la inocencia podían inspirar grandes cambios. Juan asintió, sintiendo que la profundidad de sus propios secretos se contraponía al brillo de la esperanza en los ojos de su nieto. Sí, hijo, hoy hablaré con tu padre. Es tiempo de compartir nuestras historias, le respondió, consciente de que este acto no solo le traería alivio, sino que también fortalecería sus lazos familiares. Las palabras danzaban en su mente, preparándose para ser liberadas y transformadas. Con un nudo en el estómago, Juan se sentó a escribir en su diario antes de que el reloj señalara el momento decisivo. En las páginas expresó su historia con claridad, el miedo al juicio, las decisiones tomadas, los sueños olvidados. Cada línea era una catarsis, una confesión que lo acercaba más a la aceptación de su pasado. Por fin comprendió que los secretos que había guardado no eran frases en el aire. Era su historia y merecía ser contada. El momento de la verdad llegó rápidamente. Cuando finalmente se sentó frente a su hijo, la tormenta de emociones lo envolvía, pero había una calma interior que nunca había experimentado antes. «Papá, hay algo que debemos discutir, algo que afecta a todos nosotros», comenzó, su voz resonando con una convicción renovada. Juan compartió no solo sus propios errores, sino también las historias que definirían su familia, revelando todo lo que había mantenido en secreto. Desde relaciones rotas hasta sueños no realizados, cada palabra entregaba una pieza de su corazón. Mientras hablaba, miraba a su hijo, buscando un entendimiento que parecía al principio difícil de alcanzar. Pero a medida que avanzaba, notaba el cambio en su expresión, de tensión a curiosidad y finalmente a una conexión emocional genuina. «¿Por qué no me dijiste esto antes?», preguntó su hijo, su voz impregnado de sorpresa y compasión. «Siempre pensé que tenías todo bajo control, porque temía que al compartir mis propias inseguridades te decepcionaría. Nunca quise que mi pasado te afectara», respondió Juan, sintiendo que cada palabra lo liberaba. A medida que la conversación fluía, la chispa de la comunicación empezó a encender un camino hacia la sanación. Quizá lo que necesitamos es compartir más sobre nosotros mismos. De esta forma, podemos sanar cualquier resentimiento que haya quedado entre nosotros. Continuó, sintiendo que este diálogo no solo era una catarsis, sino la semilla que germinaría en un futuro lleno de entendimiento. A medida que la tarde caía, Juan sintió que su historia no solo era suya, sino que se había convertido en una narración compartida que podía transformar su relación con su hijo y, por extensión, con Martín. La revelación de su pasado le había otorgado una voz que resonaba más allá de sus propios miedos. Ahora podía construir un legado basado en la sinceridad, en lugar de en el silencio. Al final de la charla, quedaron en silencio, permitiendo que la verdad recién compartida fluyera entre ellos. Juan sintió que había hecho lo correcto, que había dado un paso hacia una relación más auténtica con su familia. La tensión que había llevado durante años se disolvía lentamente, mientras un nuevo entendimiento se afianzaba. «Gracias por abrirte, papá», dijo su hijo con sinceridad. «Creo que esto puede ser el comienzo de algo mejor». La validación resonó en el corazón de Juan, quien experimentó por primera vez una profunda satisfacción al ver cómo su valentía había eco de manera positiva en su familia. Mientras la vida continuaba, Juan sabía que el camino hacia un futuro diferente requeriría más trabajos y más conversaciones. Pero con el peso de sus secretos liberado, tenía la confianza para enfrentarlo. Su historia familiar, ahora entrelazada con la verdad, les cambiaría para siempre, brindándoles una base de honestidad y amor que podrían nutrir juntos. Al regresar a la cotidianidad, mientras se sentaba de nuevo en su taller, observó el silencio con nuevos ojos.
El lugar que antes había vivido como un refugio del miedo, ahora se sentía como el epicentro de una nueva era, donde ya no había secretos, solo la posibilidad de seguir creciendo y aprendiendo juntos. Finalmente podía respirar con tranquilidad. Había conquistado un terreno sagrado, y su legado, deslustrado pero real, comenzaba a brillar. Hay poder en la verdad. Es el primer paso hacia la redención. No olvides que este viaje de transformación necesita tu apoyo. Súbete ahora mismo a este canal y no pierdas de vista las historias de superación que vendrán. Deja un me gusta que fortalezca nuestra comunidad y comenta tus pensamientos sobre esta conclusión. Y no tengas dudas, compartir este video con al menos 5 amigos que también necesiten inspiración es lo que verdaderamente forjará nuestras conexiones humanas. El momento de unirte a esta travesía es ahora.